Quisiera invitarlos a la reflexión de hoy contándoles una anécdota. Ayer estuve platicando con una señora que conozco desde hace, mejor les digo el año, 1998. Ya pasó un poco de tiempo. Y mientras platicábamos de algunos temas, se interpuso ahí en medio una de sus hijas, su única hija. Y de pronto le dice: Yana, saluda al padre. Le digo: hombre, le hubieras puesto Juanita. Pues es lo mismo. Y me dice: ¿qué crees? Que durante mucho tiempo estuve soñando con ese salmo que dice: el Señor expulsó a los babilonios, porque es eterna su misericordia. Cuando me embaracé de esta niña, entonces me puse a buscar qué significa un nombre que tuviera ese significado. Y hasta donde yo sé, Juan significa Dios es misericordia. Pues sí. Podemos traducirlo de dos formas: Dios es misericordia o Dios es misericordioso. ¿Quién es el protagonista del Evangelio de hoy? Juan. En pocas palabras, la presencia de Juan es la materialización de la misericordia de Dios. Es como si dijéramos: Juan el Bautista es la misericordia de Dios personalizada. Y todos los nombres anteriores, pues son como las coordenadas del tiempo. Cuando a veces nos mandan una ubicación, nos aparecen puros numeritos, ¿no? Grados norte, latitud tal, minutos, horas, segundos. Y al final es un punto en el espacio. Pasa lo mismo. San Lucas lo que hace es ubicar en el tiempo la presencia de Juan el Bautista para decir: Dios se hace presente en un momento preciso de la historia. Encontramos personajes que ya conocemos: Pilato, Anás, Caifás. Y entonces estamos en ese contexto histórico, eso es real, y allí Dios, la manifestación de Dios en Juan el Bautista, el último profeta, se hace presente. Dios es misericordia. ¿Y cuáles son los efectos de la misericordia de Dios? ¿Cuáles son los efectos de la presencia de Dios en medio de su pueblo? Hay uno que es absolutamente inmediato. Dice San Lucas que el trabajo de Juan era predicar un bautismo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y regresamos al concepto de siempre. Cuando Dios se hace presente, el primer efecto es el perdón ¿de qué? De los pecados. Todavía hoy nosotros no nos acercamos a comulgar si sabemos que no estamos ¿en qué? En gracia. Porque no podemos recibir el cuerpo de Jesús si estamos llenos de pecado. Pasa entonces exactamente lo mismo. El primer efecto de Dios, de su presencia en medio de su pueblo, es precisamente el perdón de los pecados. Y este rasgo es muy importante. De hecho, cuando vamos a un retiro, cuando vamos a una experiencia espiritual, ¿qué es lo primero que hacemos? Confesarnos. ¿Por qué? Incluso si la experiencia marca de alguna manera positiva nuestra vida, nos ayuda a descubrir pecados que antes no habíamos visto. Y no solo pecados del pasado, ¿no? Hechos que ya conocemos, sino además situaciones del presente que no alcanzamos a ver. Es como si
nos empezara a volver transparentes, Dios, ¿no? Y empezamos a ver pues todos los lados oscuros que nuestra persona, nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestras decisiones todavía tienen, que todavía no alcanzamos a ver, los famosos puntos ciegos. Y entonces, otra vez, la presencia de Juan el Bautista es la misericordia de Dios encarnada, y el primer efecto de la misericordia es el perdón de los pecados. Esa es la mejor forma que tenemos de preparar el camino de Dios. Y entonces, alegóricamente, podríamos leer así todo el cumplimiento de la promesa de Isaías. Una voz clama en el desierto, allanen los caminos. Ahí hay una manipulación de San Lucas, pero no nos vamos a detener en eso. El asunto es que la voz del Bautista sirve para aplanar y sobre todo para limpiar el corazón de las personas que escuchan su mensaje. El segundo efecto, ¿saben? Lo vamos a tomar de la segunda lectura. Y otra vez les cuento una anécdota. Hay una persona que lee las lecturas y de pronto me dice, oye, a ver, escúchame. Y hace rato, en alguna pausa, empezó a leerme la segunda lectura. Le digo, es un texto bien bonito el de hoy. Y de pronto, la primera vez que lo leyó, dice, creo que me distraje. Y le dije, no, ibas a llorar. ¿Por qué? Porque si nosotros releemos ese texto de San Pablo, él dice, los amo entrañablemente con el amor de Cristo Jesús. Porque ustedes desde el principio me han ayudado a predicar el Evangelio. Y yo sé que esa obra, lo que yo le pido a Dios es esto, que esa obra que Él comenzó en ustedes, la lleve a término Él. Regresamos otra vez a ese viejo tema que tanto me gusta. Necesitamos de veras, de una vez por todas, dejar que la gracia de Dios nos convenza de que somos dignos de ser llamados hijos amados de Dios. Si Dios ya te perdonó tus pecados, la consecuencia lógica es que tú creas de veras que eres hijo amado, pero es un proceso. ¿Y qué crees? No te vas a pulir tú. ¿Quién lo va a hacer? Es lo que dice San Pablo. Él que comenzó esta obra, Él mismo la va a llevar a término. Es su misericordia. Y San Pablo, en algunas cartas, deja entrever que él creía que Jesús iba a volver muy rápido. Estaba seguro de que en algún momento, en alguna otra carta, dice, los que hayan muerto no tendrán ventaja sobre los que estemos vivos. Él pensaba que lo iba a ver. Y entonces tiene esa certeza. Cuando Él vuelva, Él mismo va a terminar esa obra que ustedes acaban de empezar, que Él empezó en ustedes. Pero eso, aquí nos da el espacio del proceso. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a nuestra cultura moderna que abres el refri y no tienes que preparar nada. No tienes que licuar ni esperar a que, no sé, pensemos en un yogurt natural, ¿no? No tienes que colar, no tienes que mezclar, no tienes que endulzar, nada. Ya lo tienes, lo agitas y te lo tomas. Y a veces pensamos que ese es el resultado también de nuestros ser amados. Y hoy no, San Pablo dice, es un proceso lento. ¿Por qué? Porque nosotros somos lentos, no porque Dios sea lento. Él quisiera que todos viviéramos ya con esta certeza. Mira, yo te amo de tal forma que te perdono tus pecados y además yo mismo puedo hacer que tú vivas como una persona realmente amada. Pero nosotros tenemos un montón de escudos, como los cortafuegos de las computadoras o los antivirus. Nos da miedo que Dios ponga esa verdad en nuestro corazón, porque entonces cambiamos radicalmente. Cambiaríamos.
Y entonces, en vez de bloquear el proceso de evangelización de las personas que están junto a nosotros, funcionaríamos como San Pablo. Si se dan cuenta, San Pablo no lo dice así, eso lo digo yo. Se está convirtiendo en la extensión del amor de Cristo para los filipenses. ¿Qué impide que los papás se conviertan en la extensión del amor de Cristo para sus hijos? ¿Qué impide que nosotros nos convirtamos en la extensión del amor de Dios para nuestros hermanos? ¿Qué impide que nosotros nos convirtamos en la extensión del cuidado de Dios para nuestros padres? Pues nosotros mismos y nuestras historias de dolor. Inevitablemente tengo que contarles mi anécdota de ayer. Durante la mañana, unas horas, estuve en la cárcel de adolescentes. Hacía un buen rato que no iba. Y pude platicar con algunos niños, como unos 4, con ellos con menos tiempo porque estuve más concentrado con las adolescentes. Y entonces, de ellas sí tengo una estadística. Estuve con 7 de 17. ¿Y qué descubrí? O más bien, ¿qué comprobé? Lo de siempre. Ninguna de ellas procede de una familia normal. En el mejor de los casos, su abuelita es la figura presente. Ni papá, ni mamá. En solo uno de esos casos, una de ellas vive con papá, mamá fue la que se fue. Y otra vez, ¿cuál es el síndrome instalado en el corazón de estas chicas? ¿No son qué? Amadas. Y entonces ahora estoy diciendo en negativo lo que San Pablo dice en positivo. Ustedes desde el principio me ayudaron a anunciar el Evangelio. Bueno, nosotros desde el principio de una vida podemos convertirnos en los que bloqueen el proceso del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Enseñar a todos que somos ¿qué? Hijos amados de Dios. Y que para eso estamos aquí. Para poder vivir como hijos amados de tal forma que cuando Él nos llame a su presencia, llevemos junto con nosotros a una multitud de personas que se sienten amadas por Dios a través de nosotros. Y otra vez, no tienes que hacer nada. Dios es que misericordia. Dios que empezó esta obra la va a llevar a término hasta que ustedes estén en la presencia de su Hijo. Este es el camino del Adviento, ¿saben? Dejar que Dios perdone nuestros pecados y luego empezar a dejar que Él nos construya como hijos amados de Dios. Y quisiera quedarme con 2 efectos que encontramos en la primera lectura. Empezamos diciendo que esta señora le puso el nombre a su hija precisamente porque ella soñaba con ese versículo del Salmo. El Señor es misericordia. Dios también tiene un sueño para cada uno de nosotros y el profeta Baruc le dice a Jerusalén: quítate la ropa de lujo y deja que Dios te vista de su gloria. Y le cambia el nombre. ¿Le suena? Hay un salmo que dice: has cambiado mi lamento en danzas y me llenaste de alegría. ¿Qué cantábamos aquí en el salmo? Los que sembraban entre lágrimas cosechan llenos de alegría, cargando sus gavillas. Otra vez, se fijan, es esa transformación de la tristeza, del luto, de la depresión, como la llamaríamos hoy, de la tristeza más absoluta, de la noche más oscura, a la alegría más resplandeciente, pero no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque todo eso es misericordia de Dios. Y el segundo efecto en el que me quiero fijar es en la gratitud. Somos muy malagradecidos entre nosotros mismos y con Dios. Vivimos en la cultura de sentirnos merecedores de lo que tenemos.
y no lo somos. Todo es regalo. Todo. Lo que tenemos, lo que podemos, lo que somos, todo es regalo de su gracia. ¿Cuál de estas ideas, cuál de estas enseñanzas del Evangelio tocan tu corazón esta noche y esta semana? Dios es misericordia. Dios perdona los pecados. El Señor nos considera sus hijos amados. Él espera, no espera, sino el efecto natural de su gracia es la alegría de saber que somos perdonados. Y al final nos toca vivir solo en la gratitud de decir, qué inmensa es tu misericordia y tu amor por nosotros. Guardemos pues un momento de silencio.